nuestro invitado de hoy. Perfecto. Álvaro, Álvaro es escritor de vinos en varios medios digitales y investigador vitivinícola para proyectos de la Fundación de Innovación Agrícola y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile. Álvaro lo he conocido de manera digital hace muchos años, primero en Twitter con su usuario Vinocracia, y aquí está su nombre que siempre ha estado con él, luego más recientemente con su blog y luego más recientemente aún con su perfil de Instagram, que es este que se llama Vinistoria Chile, donde para mí es una máquina del tiempo de la viticultura de Chile, un gran cronista y podríamos decir que es un Indiana Jones de las botellas antiguas de vino chileno. No tiene el sombrero, pero sí tiene la suerte de conseguir joyas y ¿cómo se llama? Y abrir arcas con bellezas de vinos. Entonces, Álvaro, antes de entrar en materia en esos descubrimientos, por favor, cuéntanos un poco de tu trabajo en el FIA, en la Fundación de Innovación Agraria y en el Instituto de Investigación Agropecuarias de Chile. Ya, lo que pasa es que yo me dedicaba principalmente a hacer trabajos de historiografía, o sea, reunía bibliografía referente al vino chileno, y poco a poco las fundaciones de innovación agraria y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria fueron abriendo un poco el campo, sobre todo para el mercado chileno, o sea, para el mercado chileno, para la cultura vitivinícola chilena, de proyectos que son recuperación de cepas antiguas, ¿ya? Resulta que en Chile nosotros tenemos una historia que se tiende a pensar que es muy reciente, parte por ahí por 1850, con la llegada de los primeros químicos franceses a Chile, pero resulta que de a poco nos fuimos dando cuenta que la historia era mucho más intensa, la historia era mucho más profunda, o sea, que habían mitos que había que explorar en términos de historia, y a su vez, la línea y también el FIA, que son las organizaciones para las cuales yo presto servicio, se dieron cuenta también que podían haber proyectos muy interesantes de rescate vitivinícola de antiguas variedades. Entonces, por ejemplo, sucedió un día que el enólogo Juan José Ledesma, que es muy conocido acá en Chile, él fue uno de los pioneros en esta locura de colocarle música a las barricas de vino y después sacar vino influenciado por la música. Con él participé en un proyecto que en el fondo fuimos descubriendo que la historia que se había impregnado tras la conquista de los españoles cuando llegan a Chile, había pasado por la cultura vitivinícola chilena, pasa por múltiples influencias. Llegaron los jesuitas, después llegaron los técnicos franceses en 1850, y todos fueron dejando cepas. Y curiosamente hemos descubierto que todas esas cepas, desde la conquista de los españoles hasta la última influencia francesa, por ahí que termina por el 1930, esas cepas todavía estaban. Nunca habían desaparecido. Y la encontramos en un punto específico que se llama Itara-Biobío, que es un valle del sur de Chile. Pero después nos dimos cuenta, claro, que también habían en los valles centrales, que estaban en Colchagua, que estaban en el norte. O sea, Chile es una especie de laboratorio histórico que todavía se conserva intacto. No somos tan solo Cabernet Sauvignon, no somos tan solo Carmener, no, somos mucho más que eso. Y eso es lo que se está descubriendo ahora. Entonces, mi participación en estos proyectos es un poco eso, ayudar a por qué estas cepas están acá. ¿Cuál es el recorrido histórico que lleva esta cepa? Eso básicamente es la labor que desempeña. Y de hecho mencionas una de esas culturas, como una de esas influencias, como la influencia francesa, y ahí tengo una foto que está en este perfil de Vinistoria Chile, que es de cuando era yo diría que el auge de la influencia francesa, donde empiezas a sacar vinos tipo champán, tipo sautern, tipo chablis. Entonces ahí obviamente no son esos vinos, pero se colocan como tipo o estilo. Claro, lo que pasa es que cuando llegan, de hecho hay varios libros que ilustran un poco qué es lo que había pasado acá en Chile, sobre todo uno de Manuel Rojas que se llama Viticultura y Vinificación, que era una especie de proyecto que era constatar lo que estaba ocurriendo con la influencia francesa acá en Chile. Claro, llegan muchos técnicos franceses de apellido Bachelet, el bisabuelo de la expresidenta Michelle Bachelet, también estaba Dusayan, y habían varios enólogos que eran técnicos, no eran enólogos precisamente, y ellos traen recetas de afuera. Entonces, estas recetas tratan de aplicarlas acá en Chile, con las mismas variedades. Entonces, sucedió que nosotros tenemos mucho la idea que en Francia se hace Pinot Noir y se hace Chardonnay, y antiguamente, o sea, estamos hablando desde 1840 hasta 1890, los viñedos franceses, el vino se hacía en el viñedo, o sea,
tú colocabas Pinot Noir, colocabas César Noir o Romano y colocabas un poco de Chardonnay y todo eso lo fermentaba y hacía un vino. Y ese era el vino borgoñés de antes. Entonces, en Chile estaban haciendo prácticamente, o estaban haciendo exactamente lo mismo. Estaban haciendo los vinos que hacían allá, pero lo hacían acá. Entonces, aparecen estos vinos que fueron muy propios de la cultura vitivinícola chilena de aquel entonces, y estos tipos de vinos, tipo Borgoña, tipo Merlot, tipo champán, duraron hasta aproximadamente 1970 y tuvieron un largo recorrido en la historia de Chile. O sea, los vinos tipos, puedo decir que casi tuviesen un siglo de duración. Exacto, 100 años con una historia de vinos muy estilo franceses, pero obviamente no eran iguales porque los suelos eran diferentes, el clima era diferente. Totalmente. ¿Y has podido probar botellas de esa época? He probado botellas, yo creo que la más antigua que probé fue una de 1910, correspondiente a Viña Urmeneta, que la probé en la quinta región de Chile, muy cerca del Paraíso. Ahí probé un vino de 1910 que era de estos vinos réplicas. Era una mezcla muy curiosa de Cabernet Sauvignon con Merlot y con Malbec. Y se mezclaron estas tres cepas y salió un vino. Y este vino era, fíjate que estaba en pie. No le había pasado absolutamente nada, no se había oxidado, no había estado muy bien conservado. Y debo decir que los vinos muy bajos en alcohol, muy suave de boca, una cosa exquisita. Bueno, y la nota evolutiva, esta nota de gentado, medias polvorientas que tienen los vinos antiguos, pero estaba muy bien probado. Eso habla que también que hubo una técnica que se preocupaba mucho de la cosecha, la extracción, obtener buenos grados de alcohol. O sea, definitivamente había una preocupación por ese entonces. Eso es una de las cosas que yo he leído un poco sobre la viticultura antigua de Chile. Tenía poco nivel de alcohol para los Exacto. vinos tintos. ¿Y Es eso que por qué se daba específicamente? pasa porque, bueno, hay bastantes como influencia en el alcohol, y hay que decirlo. Francia tenía una cultura del bajo contenido de alcohol, pero era por un tema de preservación, o sea, mayor cantidad de acidez, una extracción de tanino aseguraba una mayor duración del vino. Y eso básicamente era porque los franceses exportaban este vino, lo tiraban en barrica y tenía que llegar a buen destino. Y acordémonos que las barricas estaban al intemperie, no estaban cubiertas en containers como ahora, entonces tenían que durar un trayecto de viaje. Y en Chile se aplicó algo similar, 12,5 grados de alcohol, tratando de buscar acidez, pero después hubo un cambio. Cuando aparecen las técnicas de Chaptal y se ponen de moda las técnicas del Conde Chaptal, que es agregar azúcar para obtener mayor grado de alcohol, eso también se refleja en la viticultura chilena. Y en un periodo que yo creo que va desde desde 1920 hasta 1950 hay un periodo de búsqueda de alcohol. Y que eso se refleja en 13,5, 14,5 y hasta 15,5. Pero después, pasado el tiempo, vuelve este estilo francés que buscar 12,5 y como que se estandariza en 12,5 grados de alcohol. Y ya entrado los 90, con la etapa de industrialización y también con la etapa de la influencia de Parker y de Michel Roland, nuevamente despega sobre los 13,5. Hablando de esos cambios durante las décadas, estuve leyendo que en los años 20 el consumo per cápita en Chile era unos 60 litros por habitante. Y hoy en día estamos hablando de 14, 16 grados. ¿A qué atribuyes tú esa baja tan importante en el consumo a través de los años? Este es un tema bastante interesante. Chile tenía efectivamente por el 1920 un consumo de 60 litros por habitante. Eso era mucho vino, teniendo en cuenta que no es el Chile de hoy que tiene aproximadamente 17 millones, ¿no? Estamos hablando que en ese tiempo con suerte habrán tenido 10 millones de habitantes, o 7 probablemente. Y esto se debía principalmente que habían centros productivos muy fuertes que estaban ubicados en la parte sur de Chile, como el Valle del Itata, y se producía mucho vino. O sea, había un consumo de vino que era excesivo. Por ese tiempo se hablaba del alcoholismo femenino, se hablaba del alcoholismo infantil y masculino. Los tenían que separar los tres porque eran tres casos totalmente distintos. Y también había mucho comercio ilegal de vino. Por lo tanto, cuando uno dice los 60 litros por habitante, en realidad fueron más cantidad de litros por habitante, porque también había Lo que se mucho vino pudieron circulando de manera ilegal. contabilizar, porque estaba lo que no podían Exacto, contabilizar. exacto. Entonces, yo creo que lugares tuvieron que haber sido mucho más. Bueno, y eso de posteriormente en Chile acá, el consumo de vino llegando hasta como los 13 o 14 del día de hoy, por tema que existe un problema muy grande de salud y salubridad en Chile con respecto al alcohol. O sea, ya se vio que era un verdadero mal que estaba atacando a la ciudadanía. Entonces,
empezaron a colocar leyes muy restrictivas. Todos los gobiernos desde 1933 empiezan a poner trabas y empiezan a crear leyes para que se obstaculice el consumo del alcohol. Y eso también involucra que se debe producir menos alcohol. Entonces, desde 1930 tenemos que el consumo decae hasta llegar hoy a los 13 o 14 litros por habitante. Y dentro de esas leyes hay una que sale en el año 38, que ciertamente el objetivo es la restricción en la producción de vino, y entiendo que botaban vino y lo convertían en alcohol, pero también por otro lado favorecían a la formación de cooperativas, y ahí es cuando empiezan a nacer muchas de las cooperativas. Claro, es que esta fue como parte de la irregularidad de la historia del vino chileno. Por ejemplo, la persona que crea, el presidente que crea la ley del 1938 y el 39, Alessandri, y Alessandri, curiosamente, todos sus ministros eran vinos, eran todos agricultores. Y lo que hacen al mismo tiempo es que se dieron cuenta que se estaban prohibiendo hacer vino. ¿Qué iba a pasar con los productores de vino artesanales o los pequeños productores, que era gente de campo, que vivían en las zonas rurales de todas las regiones de Chile? Y se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era estimular a la formación cooperativa. Y esto tenía por objetivo paliar un poco este problema que estaba sucediendo con la obstaculización de hacer mucho vino. Entonces, era como contradictorio esto. Sí. De hecho, la historia del vino chileno tiene como muchas contradicciones que a su vez lo tornan una historia exquisita. Cuando se habla de Chile, necesariamente se asocia con Carmener y el redescubrimiento del Carmener por la filoxera. Entiendo o leí en algún momento que cuando ya se establece y se define, bueno, si aquí tenemos la Carmener, hubo una discusión de mantener el nombre Carmener o llamarlo Merlot Pehumal. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? A ver, lo que pasa es que también es parte un poco de la sumatoria de hechos que llega a ser como un tanto contradictorial. De hecho, se propusieron varios nombres, también se propuso que saliera como una cepa emblemática de Chile, y no muchos estuvieron de acuerdo, principalmente porque el Carmener se encontró con un obstáculo. En ese momento, estamos hablando como los años 90, el principal consumidor de Carmener, de vinos, era Estados Unidos. Nuestros ojos estaban puestos en ese mercado, y ocurrió que de repente el Merlot ya no era Merlot, era Carmener. Entonces prácticamente se le jugó a Chile por cambiarle el nombre al Merlot. Entonces el Carmener siempre ha tenido un comienzo muy, muy difícil. Y lo otro es que después, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se empezó a dar cuenta que no se daba bien en todos los suelos. Hubo un boom, una explosión de Carmener. Todos quisieron plantar Carmener, se plantaron en las zonas más insólitas posibles. Pero después, claro, esto se fue afinando un poco, y al final ya como que las partes donde está bien establecido el Carmener son negros. O sea, hay un buen tipo de suelo. Por ejemplo, en Peumo también se ha hablado. Atilio Pagli, el asesor vitivinícola de Viña Estampa, también hizo estudios referente al granito. Entonces ya como que se está afinando un poco el detalle, tanto por nombre, cómo se utiliza, y también cómo se debe presentar al mundo. Y de hecho había un esfuerzo muy grande en la Asociación de Enólogos de Chile, de no cuestionarse ya tanto de cómo vamos a vender el Carmener y simplemente venderlo. A tomar un poco el ejemplo de Argentina. Tú, si te das cuenta, Argentina, cuando vendes un Malbec, ellos venden Malbec. No venden un vino que tiene más aroma a violeta, menos aroma a violeta. No, ellos venden Malbec. Entonces, un poco Chile se está comenzando a tomar esa postura con el Carmener. Vamos a vender el Carmener, y punto. O sea, eso todo. Y su historia, obviamente. Aquí te voy a mostrar una foto que está en tu perfil, de la Quinta Normal. Exacto. Un tema muy importante en la historia de Chile. Si nos puedes contar sobre la Quinta Normal. Claro, lo que pasa es que en Chile nunca hubo un desarrollo, nunca hubo criterio para formar grupo vitivinícola, ni enseñanza vitivinícola, ni educación vitivinícola, ni un set de experimentación vitivinícola. Entonces, ocurrió que por ahí, por 1800, no me acuerdo realmente la fecha, aquí voy a pecar de no tener la exactitud, no me preocupes, hace muchos años. Claro, sí, pero fue casi a mediados de 1800. Y nace la necesidad, y Claudio Gay, que un gran biólogo, fue un gran investigador de toda la naturaleza chilena y también de historia chilena, le propone al presidente que se cree un centro que es para unos criterios en cuanto a la agricultura y a la vitivinicultura. Entonces, en ese tiempo,
el terreno que se ocupa hoy para la Quinta Normal, hoy día es un parque, pero antiguamente era el límite de Santiago. Entonces se colocan ahí algunas variedades y se empiezan a cultivar todas las variedades que habían traído los técnicos franceses, y también las cepas que eran muy típicas de Chile, por ejemplo, la país, la moscatel y otras criollas que eran producto del cruce de país con moscatel. Entonces, aquí parte todo lo que es el centro de experimentación de la Quinta Normal de Agricultura, o sea, incluso está un restaurante en su interior, y ahí comienza parte de la enseñanza vitivinícola chilena. ¿Hasta cuándo dura el funcionamiento de esta quinta normal? La Quinta Normal dura hasta ahí por los años 30, no, después la Quinta Normal es absorbida porque la ciudad comienza a crecer y se requieren más territorios para construir lo que eran las viviendas progresivas, que eran las viviendas obreras, y también se instalan muchas fábricas en el sector donde hoy se encuentra la Quinta Normal. Entonces, es como es una desaparición paulatina, muy paulatina. Entonces, yo creo que después de 1930 se comienza a extinguir este centro de investigación o centro de enseñanza de agricultura, y ahí termina, y definitivamente termina esto convertido en un parque, que pasó por un deterioro muy grande, casi por 50 años. Estuvo un parque muy en calidad abandonado, y ahora se está empezando a recuperar nuevamente. De hecho, surgió la idea hace poco de parte del alcalde que quería volver a plantar algunas cepas para hacer un vino que era la Quinta Normal, como se hacía antiguamente. Y aquí cuando hablamos de esas cepas, vamos más allá de la Carmener. ¿De qué otras uvas podemos hablar, como uva país, como la Sinsol, como la Cariñán? Cuéntame cómo ha sido el desarrollo de estas uvas, que por ejemplo la país, que se denigró durante mucho tiempo y se consideró muy mala para hacer buenos vinos, pero hoy en día se está retomando y hay enólogos que se han arriesgado y han tenido buena aceptación. Tú cuéntanos un poco para los que solo escuchan Chile Carmener, ¿qué más deberían prestar atención a estas uvas muy diferentes? Por ejemplo, para mí la Sinsol, siendo uva francesa, la conocí mucho mejor o la redescubrí cuando probé antiguas tinajas de Martino. Y la Lo que Cariñán pasa, está con Vigno, que la gente de la asociación claro, Vigno está tratando de impulsar esta uva. Entonces, háblanos para mí de estas tres, pero seguro hay muchas más en las cuales nos puedes hablar. De País, Sinsol y Cariñán. claro, o sea, la cepa país fue, de hecho, es la cepa fundadora de la cultura vitivinícola chilena. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si hay una cepa que es fundadora de nuestra cultura, es la cepa país, que la conocen como Listán Prieto en España, que se conoce como Misión en Norteamérica, y se conoce como Criolla en Perú y en Argentina. Y esta cepa, bueno, ha acompañado toda la historia de Sudamérica prácticamente, pero esta cepa no llegó sola, sino que también, de hecho, descubrimos un libro que es muy interesante, del padre Alonso de Ovalle, que era jesuita, que en 1646 escribe Crónica Histórica del Reino de Chile. Y él da constancia de todas las cepas que ya habían llegado, y era impresionante. O sea, no era solo País ni Moscatel, sino que también había una que llamaban Torrotés, Mollar, Aldilla, y habían San Francisco también, y había una cantidad de cepas impresionante. O sea, llegó la País como la uva tinta, pero habían llegado más blancas. Y bueno, estas cepas tienen un desarrollo en toda América, y en Chile llegan hasta Biobío, donde hoy día existe el más amplio cultivo, de hecho, de esta cepa, yo creo que a nivel mundial. Fácilmente debe superar toda la expectativa a nivel internacional. Pero, claro, tiene un costo, que es una cepa que no da mucho tanino, es una cepa que es bastante delgada, vinos que no son tánicos, no es como un Cabernet Sauvignon, es mucho más delgado que un Sansó. Pero lo bueno que tiene es que es una cepa que resiste mucho, o sea, resiste todo tipos de suelo, todo tipo de clima, es una cepa fabulosa, o sea, es una cepa de conquista, literalmente, claro, Más resistente o más adaptable que la Cabernet Sauvignon? mucho más, mucho más. De hecho, hasta hace poco estuvimos investigando la cepa país en Colchagua, que de hecho hay muy poca cantidad en Colchagua, pero encontramos un par de viñedos de cepa país, de hecho encontramos más de un par en realidad, y nos dimos cuenta que hay parras que han sobrevivido prácticamente 5 años sin riego en condiciones de sequía. Sin nada de agua o solo lo que caía del Sin cielo. nada de agua, sin nada de agua. Y da fruta, Wow. sin nada de agua. Entonces, no sé, la planta tiene una capacidad de resistencia que es increíble, impresionante. Y bueno, durante mucho tiempo esta cepa fue desestimada bueno, primero fue desestimada por los clínicos franceses, los mismos que habían llegado en 1850. Dijeron que esta cepa tenía un bajo valor enológico,
se empezó a dejar más que nada para el campesino. Sin embargo, las grandes viñas que estaban naciendo por ese entonces, como Conchitoro, como otras, como Santa Rita también, Uturraca, etcétera, desestiman el uso de esta cepa. Una uva de un bajo valor enológico, más para vinos de campo, más para vinos rústicos, y ahora Luis Antoine Louis, en el año, hace prácticamente ya casi 10 años atrás, él va, que es un francés que llega a Chile, de la Borgoña, pero que él no era viticultor, no era enólogo, no era nada, sino que llegó a Chile a garzonear, era garzón, o sea, servía a mesa. Después estudió un curso de sommelier y probó estos vinos, que obstinado y se puso a hacer vino. Y curiosamente, Luis Antoine Louis es la persona que pone la cepa país en el mundo, promocionándola en Nueva York, también promocionándola en Europa, y ahí comienza un ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace 10 años, yo creo que fue por ahí por el 2009, 2010, cuando aparece la primera botella de Luis Antoine. Okay. Bueno, y Marcelo Retamal hace lo mismo, pero con Sansó. Pero Marcelo Retamal con el vieja tinaja Sansó, el que tú me hablas. Marcelo Retamal hace algo muy, muy similar, pero Marcelo Retamal pone nuevamente al Valle de Itata, un valle que había estado relegado por 10 años, sumido total, en el total absoluto olvido, lo pone nuevo en la vitrina. Y el Sansó, una cepa que no es antigua, pero curiosamente algo ocurrió que el campesino chileno la tomó, y la tomó como una cepa muy propia. Entonces, es una cepa que había llegado en 1930 aproximadamente, llegó a cultivarse al sur de Chile, más o menos como en la misma época del Cariñán. Y con el Cariñán y el movimiento de Vigno, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, eso es muy interesante porque cuando se creó Viño, eh, este movimiento en torno al Cariñán del Maule, que de hecho cuando uno habla de Cariñán, uno habla del Cariñán del Maule porque es un lugar que se identifica con el Cariñán y viceversa. Hubo mucha como confusión en términos históricos de cómo había surgido el Cariñán, cómo había llegado al Cariñán. Y habían varias tesis que habían propuesto que había llegado después del terremoto de 1979, que hubo un terremoto acá en Chile que fue horrible, que fue prácticamente de 8,5 grados, 9 grados, o sea, se cayeron todas las bodegas, y ahí nace la teoría que probablemente llegado después del terremoto. Pero el Cariñán llega en el año 1924 y llega al Valle Central, llega a Chile y comienza su propagación, y después un técnico francés que se llama Alejandro Usayan, que tuvo la viña más grande de Chile, que era Viña Casablanca, comienza lentamente a propagarla en la región del Maule. Entonces, hay un cultivo que corresponde a 1930, y después Arturo Lavín, que es del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ejerce una investigación y presenta una investigación, y el tipo dice, hay una oportunidad de que podamos seguir plantando muchos cariñanes. Y hay una segunda plantación que se da a partir de 1974 aproximadamente. Entonces, Cariñán es una cepa que tiene un arraigo bastante curioso. O sea, es una cepa nueva, puede ser europea, pero también ocurre lo mismo con Sansó. La gente del campo del sur chileno la toma como muy propia, o sea, como que se apropia de la cepa. O sea, prácticamente pasa a tener una química cultural muy exquisita, que solo había conseguido la cepa país. Pero es curioso, Cariñán, Sansó y País forma como una especie de trino tinto que es muy entretenido. Son cepas bajo arraigo, están en las profundidades del sur chileno muy arraigadas. Y ahí entonces todo esto se está expandiendo. ¿Cuándo piensas tú que pueda ser el punto en el cual la cepa país empiece a internacionalizarse o a darse a conocer en el mundo como buen vino para Chile? Porque ciertamente yo lo veo todavía como un mercado muy interno, muy local, nacional, pero todavía la gente en el resto del mundo todavía no conoce o ni siquiera había escuchado esa uva. Lo que pasa es que al ser una cepa que tiene un nombre que muy curioso, que se llama país, pero también tiene una explicación. Pero yendo más a lo que tú me estás preguntando, Luis Antoine Louis comienza a llevar vinos de cepa país a Nueva York, y lleva específicamente un nicho que son el nicho de los vinos naturales. ¿Por qué él hace vinos naturales? Cero intervención, sin sulfitos, sin aplicación de levadura exógena. Entonces él va y promociona estos vinos en Nueva York, y poco a poco comienzan a enganchar con la país, pero a un nivel que es de consumidor muy pequeño. O sea, seguimos hablando de consumidores de nicho, muy específicos, que buscan ese tipo de vino. O sea, no es algo masivo. Y quizás
quienes han ayudado un poco, por ejemplo, James Sackling. James Sackling, aquí cuando vino a Chile, hace 3 años atrás prácticamente, él quedó fascinado con la cepa pay y dijo, esto es una cepa que la encuentra brutal, la encuentra maravillosa. Ya Nancy Robinson no tanto, ella como que ha tenido, muy discreta ella, y Tim Atkins también se ha mostrado muy a favor de que es la cepa pay, pero falta un poco, más allá de qué vino pases con la cepa, yo creo que nos falta como importante que es convicción. El chileno, lamentablemente, y esto va a ser una crítica bastante pesada, el chileno carece de convicción, per se. Entonces no tiene esa voluntad de ver las cosas como lo haría un argentino, como lo haría cualquier persona de otro país. No, el chileno es mucho más tímido, le cuesta creer que detrás de lo que tiene hay un potencial, y le cuesta mucho más venderlo al tratar de asimilar que la país es una cepa que se quedó en el campesinado, o sea, no una cepa que fue la industria. Hay algunos casos, pero han sido bastante pequeños, pero yo creo que es por falta de convicción. Y eso, gracias a nuevos viticultores más jóvenes, ha estado cambiando. O sea, ahora hay un poco más de convicción, pero nos falta la convicción total y decir, esto es. Ok. Ahora vayamos a hablar sobre tu faceta como cronista e investigador. A ti te encanta recopilar y difundir avisos de las bodegas antiguas. Aquí tenemos, por ejemplo, un aviso muy antiguo de Vino Macul, que hoy sería Cociño Macul, y ahí tienes Exacto. muchas otras imágenes en tus perfiles. ¿Cómo recopilan, cómo llegan a tus manos, cómo escoges, haces un proceso de curaduría, haces un proceso pides apoyo con un diseñador gráfico? ¿Cómo trabajas estas imágenes o cómo llegan a ti? A ver, toda esta imagen histórica del vino chileno que está en la cuenta de Instagram, historia bajo Chile, fíjate que surge por una casualidad, porque cuando me comenzaron a encargar investigaciones vitivinícolas, por lo general estaba leyendo un libro y me encontraba con esta fotografía. Entonces me llamaba la atención todas las fotografías antiguas, me llamaba la atención todo esto aviso y empecé a fotografiar con el celular en primera instancia. Después pedí a Biblioteca Nacional de Chile que si podía extraer alguna fotocopia y me dijeron que sí, que no había problema y empecé a recopilar mucho material. Pero de repente me di con demasiado material y me dije, ¿qué hago con todo este material? Entonces ahí me tomé la decisión de crear una cuenta de Instagram y para conocer cuál es el trasfondo de esa fotografía, cuál es el trasfondo de ese anuncio publicitario y explicar en un contexto mucho más amplio que eso fue mucho más importante. Por ejemplo, esa foto que estás mostrando tú ahí, curiosamente fue realizada por uno de los grandes diseñadores gráficos chilenos que hubieron en la historia de este país, por ahí por el 1930-40, por una cuestión de casualidad, había 5 diseñadores gráficos que eran espectaculares y que trabajaron en Nueva York, trabajaron en Buenos Aires, trabajaron en Perú, trabajaron en todos lados, de hecho eran muy conocidos. Y nadie sabe que estos 4 ilustradores habían hecho esos anuncios publicitarios. Entonces, claro, ese anuncio es interesante desde el punto de vista histórico para la viña, pero para mí lo es más cuando uno ve el trasfondo que hay detrás de eso. Entonces, la recopilación que hago yo y muestro en ¿cómo se llama? La cuenta de Instagram, es un poco eso. Ver que una simple foto tiene una profundidad histórica que es mucho más grande de la que todos piensan. Y eso es lo bonito también, que ha tenido buena aceptación, tiene pocos seguidores, pero yo siempre he dicho, prefiero que sean pocos a que muchos alegando, así que no está surgiendo. Para mí tiene un valor tanto para la historia del vino de Chile, tiene un valor para la historia de la publicidad, en la historia de la publicidad, porque como tú dices, no solo publicas la foto, sino que publicas el trasfondo que hay, el contexto histórico de esas campañas de publicidad, que no todas las bodegas la podían hacer a un alto nivel, otras sí podían, tal vez por recursos, por visión y por proyección, porque tenían más capacidad internacional. ¿Cuáles eran las bodegas que tenían mayor capacidad de exportación en esa época? En esa época, mira, es que es curioso porque, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de esta ley que era restrictiva, que prohibía los cultivos, que la acabamos de mencionar? Ya, curiosamente, esa misma ley que prohibía que se cultivara más uva en Chile, que se hiciera más vino en Chile, para que la gente no estuviera alcoholizada, curiosamente esa misma ley propone que el vino chileno debería ser exportable. Esa misma ley, así de simple. Y resulta que se crea la categoría vino chileno exportable. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Los productores en ese tiempo podía haber estado Unraga, Viña Chitoro, Santa Carolina, Viña Chalí y otras más,
crearon una asociación que se llama Vinex. Y Vinex tenía como por objetivo internacionalizar el vino chileno. Porque, bueno, había viñas como Santa Carolina que habían ganado medallas en Francia, por ahí por 1890, 1880. Habían reconocimiento importante al vino chileno, pero faltaba este tema de exportarlo, hacerlo llegar afuera. Entonces, cuando se crea la categoría de vino exportable chileno, empiezan a salir todo a través de una marca que era Vinex y se empieza a exportar el vino. Entonces, así como parte un poco la exportación del vino chileno, ya, hasta que ya se considera industria en 1850. Ahora, curiosamente, esto tiene un costo, y el costo fue que nadie pudo hacerle un negocio rentable. O sea, si tú tomas todos estos nombres que te acabo de mencionar de viñas antiguas, ninguna está en manos de su dueño o familia original. Todas fueron vendidas, y todas fueron adquiridas por empresarios que sí sabían hacer negocios. Y eso ayudó a ir ahí en adelante, después de 1945, que el vino chileno saliera hacia afuera. Porque había otra mentalidad, o sea, si llegaba un empresario y quería vender, es que quería retorno. Pero durante muchos años en Chile el vino fue un negocio romántico, o sea, esto que yo quiero tener una viña, quiero tener una casa, quiero tener un enólogo francés, eso fue un capricho, y fue un capricho lamentablemente muy poco rentable. Claro, eso será exportable. Y te pregunto, de hecho, la imagen que estoy mostrando ahorita es de un proceso de inspección de vinos que se estaban Exacto. exportando, ¿cierto? Esa imagen. Entonces podría imaginar con esa imagen que el vino que se exportaba tenía un mejor control de calidad del vino que se consumía localmente. Exacto, es que aquí viene algo bien curioso, bien simpático. Antiguamente el vino chileno tenía una calidad, pero tenía una calidad muy rústica, o sea, se hacían en fudres que eran de madera raulí, algunos eran de roble, habían algunos productos para sanitizar, ya estaba corriendo ¿cómo se llama? Los sulfitos, estaba todo muy bien. Pero cuando se empieza a exportar también hay que convenir que había que tener un poco más de calidad. Entonces se crea una línea, Vinex crea una línea productiva que pone énfasis en la calidad. Se empiezan a inspeccionar las botellas que no tengan residuos, se comienzan a ver los cristales, la duración de las botellas, si efectivamente está algo limpio. Entonces, efectivamente hay una preocupación después cuando el vino chileno se hace exportable de que tiene que haber un control de calidad. Y esa fotografía me da mucha risa porque ahí tú te das cuenta que los controles de calidad eran bastante precarios, o sea, era colocar la botella contra una lámpara y eso era calidad. Ver si había sedimentos. A ver si había sedimento, y eso era como, que no tuviese sedimento ya era una cosa, un término de calidad impresionante. Sí, los controles de la época. Hablemos ahora entonces de tu faceta de arqueólogo de vinos antiguos. Ahí tenemos esta foto reciente que conseguiste como un arca. Cuéntanos qué conseguiste allí, cómo has llegado a esos diferentes descubrimientos. Mira, todo esto partió hace como 10 años atrás, cuando yo estaba, hace mucho más de 10 años, podrían haber sido 12 años, cuando yo estaba comenzando con el blog Vinocracia. Yo me acuerdo que por lo general me gustaba mucho ir a las botillerías, que la botillería, los lugares, las tiendas del cobre, que le llamamos acá en Chile. Y siempre tenía la curiosidad de cuando había un estante o una góndola con vinos, yo metía la mano hacia atrás para ver si había algo antiguo. Lo hacía por curiosidad solamente. Y así a poco me fui encontrando con muchas botellas antiguas. Después ocurrió que cuando yo ponía fotos de esta botella antigua, comenzaba a llamar gente preguntándome si yo les podía comprar la botella. Y yo les decía, no puedo comprarla. Pero me decían, pero verla a ver. Entonces así surgió un poco la iniciativa de ir a ver estas botellas. Después me empezaron a llegar botellas, después me llamaban grupos de degustación que querían probar botellas conmigo. Entonces así fui haciendo un cartón, y hoy en día todas esas botellas como las que están ahí surgen de amigos y de enólogos o fanáticos del vino que llaman para ver si las pudiera ver y decirles de qué año es. Esa es la primera curiosidad y la primera intención que tienen, de qué año es, de qué se trata. Entonces yo voy y les comento la historia. Obviamente no hay un cobro ahí, pero sí les digo, por lo menos si tiene una cantidad de botellas, algo se tendrá que escorchar. Claro, es la cuota. Es la La cuota del cuota, servicio. efectivamente. Exacto. Ahí, por ejemplo, en esta imagen tenemos a la izquierda, fue la única que pude identificar, Undurraga, no recuerdo el año. Exacto, Y a viejo la roble. derecha, Exacto.
Y la derecha, no sé qué vino es o de qué año es. No lo veo muy bien. Ya me olvidé esa foto. Te voy a revisar en el computador. Pero una de esas es el famoso viejo roble, esa botella aproximadamente del año 1970, finales de 1970, echado los años 80, cuando se empiezan a imprimir las primeras fotografías a color, de hecho, o sea, la primera etiqueta a color, que antiguamente Sí, solo los dos son de etiqueta eran Undurraga. Viejo Roble, el de la exacto, derecha, y Cosecha, el de la izquierda. De hecho, el exacto. vino de la derecha tiene el Uh-huh. cintillo y ese cintillo dice 1888. Y sí he visto casos en los que hay otras botellas, creo que hay una en forma ovalada, que es la Box Bottle, Uh-huh. que Claro. tiene también ese año 1888 y mucha gente piensa que el vino es de ese año. No es de ese año, es la fecha de hecho de creación de Undurraga. O sea, una de las Ajá, fechas que se instaura en Undurraga, porque de hecho la creación es un poquito antes, pero es la fecha de instauración. Y todos creen que, sí, yo también me he topado con muchos esos casos que muchos creen que es de ese año y la venden no sé, pues la venden como $1.500 y yo les digo, no cuesta $1.500, eso con suerte cuesta $10. correcto. He visto varios casos de eso preguntando, ¿tengo una antigüedad aquí? No, no es una antigüedad, es solo que le pusieron el año de la fundación. Y no, me habías Exacto. dicho que el vino más viejo que has probado es de 1910. ¿Tienes algunas otras 1910. historias sobre vinos especiales que hayas probado? Mira, yo me acuerdo que yo creo que la mejor degustación que he probado de vino antiguo es con Viña Santa Carolina, lejos, lejos. Viña Santa Carolina, de hecho yo estoy a muy pocos metros de Viña Santa Carolina acá en Santiago y recuerdo que una vez me llama el enólogo Andrés Caballero y Andrés Caballero me propone si quería degustar algunos vinos. Yo no sabía muy bien a lo que iba y Jimena Balich, que es la agricultora, también me dice que vaya para probar algunos vinos. Y me encuentro encima de la mesa con por lo menos, yo creo, más de 20, 25 botellas que no tenían etiqueta. Y resulta que cuando, para un terremoto, el terremoto creo que fue el del 2010, cuando se derrumba la bodega, encuentran unas botellas que estaban ahí escondidas, que correspondían al año 54, 57, 60 y tanto, 70, y en total eran más de una veintena de botellas con prácticamente toda la historia de un vino desde el año 54. Y las probamos todo ese mismo día, hasta probamos la cosecha, creo que fue la 2016. Y lo fuimos probando todo uno a uno. Y tú vas viendo cómo había una diferencia entre de que estaba el viñedo muy cerca cuando el viñedo está en Santiago, a cuando está el otro viñedo, pero sin embargo el enólogo tiene como la misión muy acuciosa de establecer una continuidad a pesar de que el terruño haya cambiado. O sea, yo creo que esa fue la mejor degustación de vinos que he tenido en Viña Santa Carolina con Andrés Caballero. Fue francamente impresionante ver de qué se trataba un viñedo que estaba en el medio de Santiago. O sea, imagínate, hoy Santiago, tú has venido a Santiago. Santiago es una ciudad. Imagínate que antes la mitad de Santiago era viñedo. O sea, donde hay casas, hoy día hay viñas. O sea, perdón, Vinos que no donde se habían pueden viñas volver a hacer. y no se Son vinos que no pueden se volver, pueden volver a hacer. no, es irrecuperable. Y, Entonces, él me estaba mostrando parte de lo que era la historia de Santiago, pero desde el punto de vista de las villas. Y eso fue francamente impresionante. y estos vinos se descubren gracias al terremoto, si no estuvieran escondidos todavía. Estarían escondidos, lo más probable. Y tras el terremoto aparecieron y ahí Andrés eh, hizo algunas degustaciones con críticos internacionales. Bueno, yo ahí tuve la dicha de probar estos vinos y francamente impresionante. Es impresionante, o sea, y la resistencia de esos vinos, o sea, del año 54, un vino que resista es brutal, es brutal. Excelente, muy bonita historia con la cual estamos cerrando el día de hoy. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. No, Gracias muchas por gracias. permitirnos viajar en el tiempo, en la historia del vino del Chile. Obviamente da para mucho más, pero solo tenemos una hora. Te agradezco mucho, agradezco a todos los que nos están viendo y que tengan buen Jueves Santo a todos. No, que tengan muy, muy lindo día, buen fin de semana y no, y gracias, Gilberto. ¿Ah? Y que Adiós. todos sigan Antociano, resiste, Antociano resiste siempre, Exacto, ¿ah? el ventusiano resiste. Exacto. Gracias.